Estamos acá con el compañero Enrique Co. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudio. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos una noche de Jueves Santo. Bueno, gracias también al compañero Nier por estar apoyándonos con el audio, con las imágenes. Bueno, la intención un poco de la charla de este Jueves Santo es poder hablar un poco de un episodio muy poco conocido y muy poco difundido, que es el de la Pascua Dolorosa en sí. Vamos a hablar un poco de algunos preludios. Vamos a hablarle un poquito de lo que fue la organización OPM, de la cual tenemos que hablar sí o sí, si vamos a hablar de la Pascua Dolorosa. Vamos a narrar algunos breves testimonios y bueno, el desenvolvimiento en sí de lo que fue la Pascua Dolorosa. Nider, se ve la presentación, puedes confirmarnos, buenísimo. Bueno, Enrique, te doy la palabra así para arrancar un poquito y bueno, ya que estamos un poquito fuera del horario, te cedo la palabra. Bueno, antes que nada quiero hacer una introducción general y darles un poco de contexto. Ya Claudio va a hilar con mejor y más detalle después en nombres, lugares y momentos que son importantes para lo que vamos a relatar. Pero siempre es importante tener un poco de contexto, lo que pasaba alrededor de los hechos que se narran, lo que viene antes, los ingredientes, digamos, que tienen como conclusión el episodio histórico en sí. Porque si no, a veces parece que las cosas ocurrieron porque sí nomás. Y hay que entender un poco lo que había alrededor. Esto ocurrió hace 47 años, en el 76, abril del 76. La década del 70 fue una década especial y a su vez el año 76 fue un año especial dentro de la década del 70. ¿Qué estaba pasando por el 76? Eh, Hace muy poco, un mes antes, le habían matado a Joelito Filártiga, al joven Joelito Filártiga, que bueno, después de eso a su vez produjo una película con Anthony Hopkins, La guerra a un hombre, un caso muy fuerte, un adolescente torturado y asesinado donde su propio padre lo tuvo que hacer la autopsia, ¿no? Eh, También a comienzos de ese año se intervino el Colegio Cristo Rey en la capital. Vamos a hablar un poquito mejor de por qué el Cristo Rey. Y también nada más semanas antes de los episodios de lo que llamamos aquí la Pascua Dolorosa, se había producido en la Argentina el golpe militar que llevó al cambio de gobierno y al ascenso de la infame Junta Militar Argentina, que eso corta también una especie de, no sé si llamarle oasis o un lugar de refugio para el perseguido político paraguayo que era la Argentina. Uno podía intentar al menos escapar de la dictadura de Stroessner yendo a la Argentina. A partir del 76 eso ya se complica porque tenemos una dictadura colaboradora en el vecino país con el general Stroessner. También estaba sucediendo eh, una serie de represiones previas a estos hechos. En los años anteriores también hubo varios sacerdotes expulsados, particularmente jesuitas, expulsados del país. Eh, las ligas agrarias campesinas también tuvieron una serie de sucesos muy desafortunados con el gobierno, el famoso caso Jejuí. Entonces es un año un poco difícil en ese sentido. Eh, y decía también la década del 70 es especial. ¿Por qué? Porque la década del 70 arranca y termina de manera muy distinta. Eh, Termina con una complicación para la dictadura que es el cambio en el contexto internacional. Justamente en este año que estamos, en el que nos estamos centrando, que es el año 76, a finales de ese año va a ganar las elecciones de los Estados Unidos Jimmy Carter. Jimmy Carter va a hacer un giro de 180 grados en la política exterior de los Estados Unidos, casi a Estados Unidos en la Guerra Fría. Básicamente les decía a sus aliados, y Paraguay era un aliado de los Estados Unidos en la Guerra Fría,
vos ayudarnos a contener la expansión del comunismo y hacer lo que tenga que hacer. Si lo que tenés que hacer no es muy agradable, nosotros podemos mirar hacia otro lado, no hay problema. Si te pedimos algún tipo de maquillaje democrático, hasta ahí llegaba la exigencia de los Estados Unidos. Es por eso que a comienzos de los 60 Stroessner empieza a tener estos simulacros de elecciones. La primera elección de Stroessner se hace con candidato único y él gana con más del 90%, o sea, ni se esforzaba en disimular que era una dictadura. Después, a pedido de los Estados Unidos de que se haga ese simulacro, al menos querían una tapa de diario con más de un candidato, entonces Stroessner hace elecciones y le convence a una parte del Partido Liberal para que participe, pero llegaba como que hasta ahí el requisito de los Estados Unidos. El interés principal era contener el comunismo. Sin embargo, Jimmy Carter va a cambiar eso porque va a implementar una política de respeto a los derechos humanos y le va a soltar la mano a los dictadores latinoamericanos que hasta ese entonces estaban muy pegados a los Estados Unidos, que es el caso de la dictadura en el Paraguay. Eso va a hacer que la década siguiente sea denominada por algunos la dicta blanda, que en realidad no era tan blanda, pero la ferocidad de la represión era menor en comparación a lo que vimos antes. Eso va a hacer que la represión que deriva de todos estos episodios que vamos a ir comentando esta noche sea la última represión de estas dimensiones y tan sanguinaria, tan bruta, por decirlo de alguna manera. Si bien después hubo otros casos emblemáticos, el caso Caguazú, también mucha gente recordará que en el 80 con el asesinato de Somoza también hubo unas redadas muy grandes en la capital, se entraron a muchas viviendas particulares que no tenían nada que ver en el asunto, pero tantos presos y muertos y exiliados y torturados en un tiempo relativamente corto es la última vez que se ve con estas dimensiones, porque justamente después cambia la coyuntura internacional, por lo que les dije, y también porque en los años siguientes van a ir cayendo dictaduras de la región, ¿verdad? Ya comienza los 80, Brasil cae su dictadura, el Uruguay, eventualmente también la Argentina, y el régimen de Stroessner se va quedando más solo, entonces eso hace que no por bondad o gentileza, sino por este contexto internacional, la dictadura tenga que, hablando así mal y pronto, bajarle un cambio a la represión. Entonces es un caso, el último gran grito de opresión a este nivel de la dictadura, lo que ocurrió con la Pascua Dolorosa. Decirles también un poco cómo se llega a conformar el grupo principal, digamos que uno de los grupos principales que protagonizan estos hechos, que es la OPM, que hay algunas discusiones en cuanto al nombre, ¿verdad? Algunos le llaman Organización Político-Militar, otra Organización Primero de Marzo, también algunos que formaron parte y sobrevivieron dicen que en realidad la policía le puso ese mote, que no era tanto mote que usaban ellos, pero nosotros aquí nos referiremos a la organización como OPM. ¿Qué es la OPM en síntesis? Fue una organización revolucionaria, principalmente de jóvenes, que llegaron a la determinación de que a la dictadura militar había que derrocarla por medios violentos porque eran los únicos disponibles. Recordemos, las elecciones eran en realidad solamente un simulacro, ya se sabía de antemano que Stroessner iba a ser reelecto. No había la posibilidad de una vía democrática para competir por el poder. Es justamente uno de los rasgos de las dictaduras. Las dictaduras obligan a que la competencia política sea por la vía violenta. Y de hecho que esto se ha confirmado, porque si bien la lucha armada no fue la que ellos, digo, estos jóvenes de la OPM, imaginaron en su momento que sería, sí se confirmó que fue la lucha armada la que derrocó a la dictadura, porque finalmente fueron los propios militares combatiendo a militares y a policías quienes produjeron el fin del régimen en el 89. Pero ¿cómo se llega a una determinación tan radical de recurrir a la lucha armada y con
con todos los peligros también que eso acarrea. Recordemos que aparte de que no existía una vía democrática en el Paraguay, en la región se había vivido también a comienzos de los 70 un experimento en Chile. En Chile, Salvador Allende gana la presidencia, inicia un gobierno de izquierda, y no solamente de izquierda, sino más específicamente con un viraje hacia el socialismo. Entonces eso pone sobre la mesa la posibilidad de que lo que se veía hasta entonces, porque se hablaba siempre de que el socialismo se instaura a través de una revolución armada, no necesariamente debía ser así, sino que los socialistas también podían aspirar a llevar adelante su objetivo a través de la vía democrática. Era lo que Salvador Allende decía, el socialismo a la chilena, ¿verdad? Entonces, esa chispa de competir democráticamente para ir al socialismo se apaga en el 73 con el golpe de estado de Pinochet. Entonces se ve que no solamente en el Paraguay, sino en la región, el mensaje que te dan es que por las buenas no hay camino por las buenas, ¿verdad? Entonces eso también contribuye un poco a la radicalización, por decirlo de alguna manera, de muchos jóvenes que estaban disconformes con el status quo. Y de hecho uno de ellos, Juan Carlos da Costa, era alguien, y otros de su entorno habían vivido la experiencia en Chile, porque estuvieron en Chile cuando fue el gobierno de Salvador Allende. Y después vuelven al Paraguay. Ya incluso Goiburú estuvo ese tiempo también. Agustín Goiburú. Sí. Entonces esa experiencia de Chile también cuenta un poco los ex OPM que tuvo también como una influencia, ¿verdad? Entonces eso hace que se vaya conformando de a poco la OPM. Primero con objetivos menos ambiciosos. El primer objetivo es que Juan Carlos da Costa, que no estaba en el país, pueda regresar, y cómo hacer que él pueda estar acá y armar una logística mínima, qué sé yo. Eso con el tiempo va creciendo. Y la OPM obviamente tiene que operar en la clandestinidad, lo cual ofrece una gran dificultad para el reclutamiento. Entonces, ¿cómo se recluta? Se recluta de diferentes núcleos. Hay algunos núcleos destacados de los cuales van a ir saliendo militantes de la organización. Un núcleo importante va a ser el Colegio Cristo Rey, que justamente fue clausurado ese año 76. ¿Cuánto tiempo se clausuró más o menos? O sea, no se clausuró, sino se intervino. Okay. No sé el lapso exacto, pero creo que fueron varios años donde el gobierno interviene, cambia la dirección. O sea, es un colegio privado pero administrado directamente por el gobierno de alguna manera, ¿verdad? Porque lo que le incomodaba al gobierno es que el Cristo Rey con los jesuitas tenía una educación muy orientada a la crítica social, ¿verdad? Se hablaba mucho de la pobreza, llevaban a los jóvenes estudiantes a misiones para que conozcan las comunidades campesinas, para que coman con la familia campesina, para que vean lo que era el vivir y la miseria extrema que había. Porque muchas veces se habla también un poco de que se invisibiliza la pobreza en tiempos de la dictadura, pero en realidad hay que recordar, el Paraguay era un país sumamente pobre, solamente que esa pobreza está por un lado invisibilizada por la propaganda de quienes tienen añoranza por el régimen dictatorial, y por otro lado también porque la pobreza estaba escondida en el campo. En el campo había mucha miseria que estaba lejos nomás de la capital. Entonces los jesuitas exponían adrede a sus estudiantes a que conozcan, se empapen de esa realidad. Y bueno, eso generaba justamente una reflexión y un apetito de cambio en muchos de estos estudiantes, ¿verdad? Que tuvieron esa generación de conciencia. Entonces el Cristo Rey iba a ser, si bien la intención de los jesuitas no era que salgan militantes de un movimiento revolucionario armado, claro. Pero la derivación accidental, digamos, es esa, ¿verdad? De que muchos ex estudiantes, incluso algunos profesores, estuvieron después en la OPM. Otro núcleo va a estar en las ligas agrarias. Las ligas agrarias campesinas
no nacen como una organización que piensa en la lucha armada, sino más bien como generar un modelo alternativo para los campesinos, luchar, pero no a balazos, ¿verdad? Luchar por la reforma agraria, eh, también la producción comunitaria, ¿verdad? Que es Claro, buscaban una administración interna para caminos rurales, para distribución de alimentos, incluso exacto. también con alguno que otro fin católico, digamos, porque vemos algunos sacerdotes que trabajaban en el ámbito rural involucrados, ¿verdad? Eso ya empieza desde 1970, el principio de la década de 1970, y curiosamente es el departamento de Paraguarí el que empieza a ver esas primeras organizaciones y después pasa a Misiones. Y ya en esa época el gobierno dictatorial veía con reojo y disgusto esta organización interna que los campesinos tenían. Y de ahí que va a aprovechar esta explosión que se da en el 76 para eh, intervenir y buscar eliminar cualquier conato revolucionario que pueda nacer de esas ligas agrarias justamente, ¿verdad? Tal cual. Entonces, tenemos ahí otro núcleo. No quiero decir las ligas agrarias, porque no es que las ligas agrarias se integran a la OPM, sino que algunos referentes o militantes de las ligas agrarias que en su momento se decepcionaron, porque ellos también buscan una vía pacífica para Claro. lograr su objetivo, juntarse para producir y estas cosas que comentaba Claudio, que eran cuestiones muy inocentes, y aún así eran víctimas de represión. Entonces algunos dijeron, no, no nos dejan hacerlo a las buenas, vamos a hacerlo de esta otra manera. Entonces algunos campesinos también empiezan a vincularse con los referentes de la organización en Capital y alrededores. También algunos estudiantes de la Católica. La Católica era como un polo de jóvenes opositores porque era muy difícil ser un estudiante opositor en la UNA en aquellos días, ¿verdad? Entonces como que quienes podían se iban a la única universidad que era privada y no estaba controlada por el gobierno, que era la Católica, ¿verdad? Entonces uno ve a veces las listas me acuerdo que una vez vi algún evento hizo la Católica, ¿verdad? Ujú. De ex estudiantes de esa época. Y vos mirabas la lista y lleno de OPM estaba, ¿verdad? O Ja. sea, porque era justamente un lugar donde convivían jóvenes opositores. Y muy curioso lo que decís de la Universidad Nacional, porque incluso sus centros de estudiantes tenían vedada cualquier participación política. ¿Y para qué querés formar un centro de estudiantes si no vas a hacer política dentro de ese centro de estudiantes? Lastimosamente terminaban siendo grupos de militancia del partido oficialista, el Partido Colorado, y bueno, se usaba para mitines políticos colorados finalmente. Eso era así. Y hago un pequeñísimo paréntesis para justamente recomendarles dos libritos les voy a recomendar. Este que es mi informe, que es de Alfredo Boxa Paz, Miriam Angélica González y Rosa Palau, que ellos fueron un poco los encargados de organizar, sistematizar el archivo del terror cuando fue descubierto. Y acá ellos nos ofrecen transcripciones de algunos documentos seleccionados para darnos una idea de los reportes de la policía, sus prácticas, su espionaje, y también con algunos comentarios de ellos. El otro también que yo les recomiendo es La década inconclusa, que es también de Alfredo Boxia, que cuenta un poco la historia de la OPM. Y me acordaba de los libros porque en este libro es mi informe, justamente hay muchos reportes de la policía sobre los centros de estudiantes de la UNA. Ujú. Por ejemplo, hay un movimiento en la Facultad de Ciencias Económicas que querían fomentar una huelga, qué sé yo, entonces la policía hace un informe y dice, estos son los cabecillas, nosotros recomendamos que se les aprese para ir Ujú. cortando. O sea, realmente muy difícil el gremialismo estudiantil en la UNA y bueno, en general. Entonces, así se va formando a poco la OPM. Y la OPM fue una organización que estaba como que, voy a usar entre comillas también este término, era como aspirando a una especie de profesionalización, o sea, en el sentido de que tomaba muchas precauciones, era un asunto serio, ¿sí? Por ejemplo, se organizaban en columnas, pero prevían la posibilidad de que si alguien caía, si vos sabes quiénes son todos los integrantes, eso es peligroso porque la policía enseguida se va a enterar de todos los miembros, entonces compartimentaban. Nunca había alguien que le conozca a todos o muy pocos. Se hacían
pequeñas células, usaban su marcante, su apodo, Ujú. no usaban sus nombres reales. Vos te ibas una vez al día, te encontrabas con tu contacto, ¿verdad? Vos, Claudio, eh, tenés tu apodo, ¿verdad? Eh, no sé, vos sos el doctor Tapiti Ujú. y yo soy, no sé, fulano. Y una vez al día, no sé, a las 4 de la tarde, nos vamos a encontrar en tal calle y como si fuera casualmente, ¿verdad? Y yo te iba a decir alguna novedad que haya, o vos a mí, ¿verdad? Esa era un poco la forma de comunicación, o sea, se tomaban muchas precauciones, pero al mismo tiempo era también, podríamos decir, una organización inmadura. O sea, todavía no había llegado a ese nivel de eficiencia organizativa al que se aspiraba, y lo cual es comprensible. No es fácil armar este tipo de organizaciones en la clandestinidad. O sea, imagínate hoy en día vos querés organizar, no sé, un futbolacho y a veces que hay problemas, ¿verdad? En esa época las vías de comunicación eran muy inferiores a la hora, encima te controlaba el gobierno, había pinchaje telefónico, No, el sistema del Piragüe que estaba diseminado por todas partes te hacía complicada cualquier reunión. Imagínate llegar a la clandestinidad, era imposible. claro, eso es muy importante lo que vos decís, porque imagínate cómo haces para reclutar. Vos necesitas mucha gente, o sea, una organización que aspira a la lucha armada, no puede ser un grupito de 20 personas, tiene que ser algo grande. Y de hecho que por lo menos los papeles hubo, creo que como 500 o un poco más incluso de OPMs. Ujú. Claro que eso había un alto rango de compromiso. Era gente que recién se le estaba empezando a hablar hasta el que ya estaba practicando tiros. O sea, pero en los papeles había más de 500. Imagínate cómo va a ser para acercarte a una persona y che, Claudio, ¿no querés sumarte a una organización para echar al gobierno? Claro. Eh, y vos podés ser un curador, o tu novia, o qué sé yo, ¿verdad? Ujú. O sea, la dificultad para hacer ese tipo de cosas. Eh, Finalmente, se cometen muchos errores, a pesar de todos estos esfuerzos que se hicieron para tomar precauciones. Y si bien hay distintas versiones y discusiones, la que toma Alfredo Boxia, que yo uso un poco como norte también para estos comentarios, es que en abril del 76 cruza el río Paraná Carlos Brañas. Carlos Brañas era un estudiante en la ciudad de Corrientes, que era también un lugar de concentración de estudiantes paraguayos, ¿verdad? Era un lugar que estaba cerca del Paraguay, está a un paso, y era un lugar donde habían ciertas libertades que los estudiantes de acá no gozaban, por lo que ya dijimos, la policía les controlaba, les hostigaba. En cambio, se iban a Corrientes, se encontraban con muchos otros universitarios paraguayos y podían debatir y discutir con más libertad. Había como una euforia, vamos a llamarle revolucionaria, en Corrientes. Y bueno, y de ahí sale Carlos Braña, que estaba integrado a la organización, cruza el río Paraná para entrar a Encarnación, y de una manera impresionante, para tirarse los pelos. Realmente asombra cómo cae en un control aparentemente de rutina. Lo revisan y encuentran en él un ejemplar de Tatapiriri, Ujú. que era la revista, vamos a llamarlo, o la publicación clandestina de la organización, que claramente no era cualquier publicación. O sea, vos mirás, no es una revista que se conozca, es algo claramente clandestino, tiene un lenguaje revolucionario, qué sé yo. Es apresado, es torturado, eventualmente llevado a Asunción, y bueno, se fuerza la delación, y una delación lleva a otra, y eso genera una cascada, y la organización que estaba construyéndose ya de hace un tiempo cae con una velocidad estrepitosa. Ahí quiero complementarte un poco, Enrique. Como mencionaste justamente, Carlos Brañas era un estudiante, había intentado probar suerte en la Universidad Nacional de Asunción, la carrera de medicina. Mm, Justamente, según él mencionó en algunas entrevistas, hubo corridas de exámenes previas y bueno, finalmente hubo mejores puntajes que el de él. Y termina estudiando en Corrientes, donde comparte ideas con otros ciudadanos, y allí es donde él va
ingresando a las bases de la organización. Brañas habla de que en un momento ellos contactan con organizaciones revolucionarias argentinas que buscaban tener un nexo con la organización en Paraguay. Inclusive él habla de cierta posibilidad de hacer un financiamiento para la organización. Entonces Brañas va con una misión y es en esa misión donde él cae en el 76, en abril del 76, los primeros días, creo que el 2 o el 3, ahí está, el 3 de abril. Es simpático porque en el 75 ya Brañas menciona que había entrado a Asunción, ya estaba siendo él investigado, según él menciona, por la policía estronista. Esta vez del 75 dice que entró con Herminio Jiménez para un evento del Club Cerro Porteño. Herminio Jiménez también estaba en el exilio, pero en esa ocasión tuvo un salvoconducto solamente para ir y tocar en ese evento y le lleva a Carlos Braña, quien tuvo que entrar mimetizado un poco también para ese evento. Eso fue en el 75. En el 76 cae Braña, como mencionaste, con este ejemplar de Lata Pirirí. Primeramente él menciona que es torturado en Encarnación y luego se lo traslada a investigación de delitos. Él habla de que estaba su esposa con él y también tenía una hija que tenía como 6 meses. Él dice que su mayor preocupación era su hija y su esposa. Su esposa permanece recluida un tiempo importante y justamente en esos primeros días que la habían apresado, su hija de 6 meses termina enfermándose. Justamente en el mes de abril entraba este fresquito que tenemos ahora y se engripa la nena. Eso le trae una suerte de pulmonía a la nena y estaba allí en investigaciones de delito ardiendo en fiebre. Él habla de que tenía un tío que era militar. Formaba parte ahí de una oficialidad, no tenía alto rango, pero el enterado este militar de que estaba su sobrina, la hija de su hermana y de su cuñado Carlos Braña, el militar entra en investigación de delitos, habrá tenido alguna conversación con alguno que otro y consigue sacarla a la nena. Allí Braña un poco entra en una tranquilidad, pero él habla de que las torturas seguían. Las torturas para conseguir información no paraban. Incluso él habla de que allá por el tercer o cuarto día fue su primera experiencia con la piletita, cuando es ahí en donde empieza a terminar delatando mucha de la información, ¿verdad? En esos entreveros de esos primeros días, nada más esos detalles, Enrique. Que creo que muchos acá ya saben, pero para quienes por ahí no sepan, la piletita, como dice Claudio, era el simulamiento de ahogamiento que se le hacía a los presos en una bañera con golpes, gritos y todo tipo de tortura. Era algo realmente desesperante. Eh, entonces, simplemente para recapitular, hacer memoria y también para la gente que nos estuvo escuchando del comienzo, la OPM entonces es una de las grandes páginas de la historia de la resistencia al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, que no fue el único. Eh, sí. Sí, totalmente. Y ahí nomás una aclaración muy importante, porque hoy en redes sociales la gente vinculaba a la OPM como un movimiento contundentemente guerrillero. Y como estuvo explicando muy bien Enrique, la OPM era una organización muy incipiente que no llega a ser un brazo armado, no llega a tener grupos de guerrilla, de insurgencia distribuidos por el Paraguay, no llega a ese punto. Incluso es muy difícil pronosticar hacia dónde apuntaba porque ya en su inicio fue descabezado. Lo que pasa es que la gente confunde lo que es la OPM con estos movimientos que acontecen a finales de la década del 50 y principios del 60, lo que fue el movimiento 14 de mayo y lo que fue el movimiento Fulna, que sí fueron movimientos guerrilleros muy desorganizados, que como consecuencia de los triunfos de la guerrilla en Cuba, empiezan a incursionar en el Paraguay. Es ahí donde le vemos a Rotela, entre otros, que lideraban estos movimientos. Como dije, fueron movimientos muy mal organizados que fracasaron ya en sus primeros intentos. Es muy simpático porque dice que Rotela, dentro de lo que fue el movimiento 14 de mayo, para lograr adherentes, dice que se iba a los colegios de Encarnación a la salida y se iba a los estudiantes de último año del colegio y le decía, mira, yo voy a armar un movimiento guerrillero, acoplate, pues y así ya le sumaba a la gente para hacer
una semana después una guerrilla prácticamente de la dictadura estronista. O sea, estaba pésimamente armada, pésimamente instruida y pésimamente formada, cosa que el brazo represor de la dictadura aprovechó. Y en esta década del 60 vamos a ver mucho protagonismo de militares. En esta década del 70, y eso podemos encontrarlo en muchos textos, es la policía la que toma la punta de la lanza en lo que es represión. Vamos a ver personajes después como Camilo Almada, entre otros, que desde investigaciones de delito con Pastor Coronel lideran la represión. O sea, los militares siguen siendo de cierta manera protagonistas, pero los principales protagonistas en esta década del 70 van a ser los policías, desde investigaciones de delitos. Los militares prácticamente tuvieron su mayor protagonismo en las represiones desde la década del 60 hasta la muerte de Patricio Colmán y demás, ¿verdad? Ya para el 70 el impulso que cobran en la represión los policías es enorme. ¿Estamos bien, Nier? Ok. Recordarle también a la gente que pueden dejar sus comentarios ahí debajo de la transmisión, ¿verdad? Así después vamos leyendo, si hay preguntas o comentarios, vamos a ir compartiendo y respondiendo si hay que caer responder algo. Pasamos a los días siguientes a las delaciones que acontecen con las declaraciones de Brañas, ¿verdad? Sí, hacernos un poco el paso a paso, Bueno, Claudia. primeramente está lo de el primer allanamiento que se hace después de las declaraciones de Brañas es en Lambaré, en un domicilio del barrio Valle Apuá, donde es asesinado un primer dirigente de la organización que es Martín Rolón, siempre hablando de lo que es la OPM. Después van a caer Ricardo Smalco y Carlos Casco en Encarnación, o sea, empiezan a haber diferentes delaciones y van cayendo. Después vamos a prácticamente lo que es la más importante, ¿verdad? Lo que acontece en la vivienda de Mario Sher Prono en Barrio Herrera. Acá vemos justamente en la presentación un poco el documento de Mario Sher Prono. Su vivienda es allanada el 4 de abril. Él se encontraba con su señora Guillermina Kanonikov. También acá se encontraba un personaje muy importante que es este señor Juan Carlos da Costa. Y en el marco de esas represiones hay un tiroteo, digamos, donde va a terminar siendo herido un comisario de apellido Cantero, que tenía un cargo de jefe dentro de lo que era la estructura de investigación de delitos. Guillermina Kanonikov y Mario Sher Prono terminan huyendo y, según las fuentes, van a parar a lo que es la iglesia de San Cristóbal. Intentan ocultarse dentro de esta iglesia y allí prácticamente es rodeada por la policía. En ese marco aparece un poco el sacerdote de la iglesia, no recuerdo el apellido del sacerdote, era un ciudadano canadiense me parece, y él un poco, justamente como estábamos hablando hace rato, se muestra un poco como intermediario de la causa. Le ofrecen garantías a él, los de la policía astronista, y entonces él de muy con mucha confianza acepta que se los lleven a Mario Sher Prono y a Guillermina Kanonikov. Situación que lastimosamente después va a terminar arrepintiéndose muy mal el sacerdote, teniendo en cuenta la muerte de Mario Sher Prono. ¿Algo para complementar? Un detalle nada más. Mario y Guillermina, alias Nenena, eran marido y mujer. Eran marido y mujer y en ese entonces Guillermina estaba embarazada. Entonces en esa situación es que le toca primero tratar de correr de la policía y luego ser apresada y luego que estando embarazada el padre de su hijo es asesinado. Bueno, hoy compartí en redes sociales, para mí particularmente una de las víctimas más lamentables de esta jornada, que es Mario Arzamendia. Mario Arzamendia era un señor de 63 años, excombatiente de la guerra del Chaco, que vendía periódicos. Él vendía un semanario de la iglesia Sendero, y justamente le toca estar a él en el momento en el que le entregaba el periódico en la vivienda de Mario Sher, y la policía le apresa un poco, un carácter sospechoso a Arzamendia.
termina siendo llevado a investigaciones de delitos. El 5 de abril de 1976 está registrada su entrada y ya para el 11 de abril está la salida, pero ya con la cruz de fallecido. El supuesto registro hablaba de un paro cardíaco. Cuando controlan su cuerpo, se ve que tenían contusiones, heridas por todo el cuerpo, incluso quemaduras. Este aporte incluso nos lo confirmó hoy la senadora Desirée Masi, que era vecina del lugar, que pudo un poco presenciar. Incluso ella habla de que vio el cuerpo de Arzamendia cuando se le entrega a su esposa. Y allí un poco la reflexión nos lleva a una situación muy triste en donde un excombatiente de la guerra del Chaco, como consecuencia del trato injusto que tenía, recurre a la venta de diarios y otra vez termina siendo reprimido, siendo inocente, y bueno, termina falleciendo. Eso no demuestra de manera categórica los excesos que tenía la policía astronista en sus investigaciones, porque podemos hablar de que hacían investigaciones, de que era un movimiento insurgente, tal vez los que defiendan el régimen lo hagan, pero lo contundente y categórico son los excesos desmedidos que se cometían, porque ¿qué necesidad tenés de tanto ensañamiento con un señor de 63 años y que incluso tenía la posibilidad de constatar que era excombatiente? O sea, esa es la pauta contundente de cuando había ensañamiento, cuando se quería investigar, se arrasaba con todo. Sí, y también te deciré en ese comentario en tu hilo de Twitter que Mario Arzamendia no tenía una sola parte del cuerpo sin rastro de golpe y quemadura y tortura, ¿verdad? O sea, realmente muy fuerte y eh, claro, esto rompe un poco un mito que se repite con frecuencia cuando hablamos de este periodo de la historia, que es que se reprimía y había violaciones de derechos y cosas así, pero solamente si te metías en algo, Claro. que hay algo ya de por sí debatible. O sea, deberías de tener derecho a meterte a criticar al gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Pero acá el caso de Arzamendia realmente deja sin ningún esbozo de argumento, por lo menos a los apologistas del régimen, porque si hablamos de la represión a la OPM, el que quiera ponerse del lado del régimen puede decir, y yo jamás voy a ser uno de los que se ponga en ese lado, pero si alguien quiere, puede decir, bueno, es una organización que se está preparando para enfrentarse al gobierno. Entonces el gobierno reacciona, ok, pero ¿qué intento de justificación se puede hacer para Manuel Arzamendia? Manuel Arzamendia aún estaba llevando, vendía el semanario, la revista La Iglesia, Sendero. Le toca la puerta, como decía Claudio, a Mario Sherprono y la policía ya estaba esperando detrás. O sea, era un señor que no tenía nada que ver con la organización, lo torturan y lo matan gratuitamente, ¿verdad? Y no es el único caso que se dan en todos esos años. O sea, realmente esto de que si no te metías con el gobierno no te pasaba nada, no era necesariamente así. Bueno, y ahí pasamos a la otra parte de esa jornada que nos lleva ya a lo que son las ligas agrarias. Si hay algo que tenía de particular la policía astronista en sus investigaciones, es que es impresionante la forma en la que permeaba por todas partes y obviamente a través de las torturas y del sistema del piraguereato conseguía los datos. Caía uno y al cabo de horas caía todo. Esto vamos a ver en el 74 cuando se intenta cometer el atentado fallido contra Stroessner y lo vamos a ver cuando cae la OPM. Lastimosamente, como mencionó Enrique, era una organización muy incipiente la OPM y eso le va a llevar a cometer determinados errores. Uno de ellos se da cuando cae Mario Sher. ¿Por qué? Porque inmediatamente en su auxilio en una furgoneta van Estela Rojas, Diego Avente y Miguel Ángel López Perito. Los tres formaban parte de la incipiente organización. Van con una furgoneta que llevaba documentaciones de la organización. Enseguida son rodeados y también terminan arrestados. Y acá la tragedia para la organización es que caen todos los documentos, correspondencia, nexos, y justamente es allí en donde se va
descubrir unas comunicaciones que había con las ligas agrarias de Misiones. Como dije anteriormente, la policía estronista buscaba la oportunidad para caer sobre estas ligas agrarias y ante ante la minúscula oportunidad va a caer. Y finalmente esta se da en esta jornada de abril, cuando cae la furgoneta con los documentos. Esa madrugada en San Lorenzo, para que veamos nomás cómo en horas se te movilizaban. Esa madrugada nomás también ya van a caer en San Lorenzo, en otra redada va a caer Constantino Coronel. Y en cuestión de horas, todas las bases, imagínate, muere Juan Carlos Acosta, que era el principal dirigente de la denominada OPM. Y caen Mario Scher, Guillermina Cronicov, Miguel Ángel López Perito. O sea, en cuestión de infracciones de horas caen las bases. Y eso después se aprovecha para migrar a la parte rural, que es las ligas agrarias, con quienes se estaba intentando tener unas primeras comunicaciones. No es que las ligas agrarias ya tenían armamento dentro de sus organizaciones ni nada de eso, en absoluto. Como dijo Enrique y explicamos anteriormente, eran organizaciones que trataban de formarse para hacer frente a sus necesidades no atendidas por el gobierno. Y es allí donde surgen algunas comunicaciones con las organizaciones que buscaban derrocar a Stroessner, y es en ese marco donde se da la Pascua Dolorosa, ¿verdad? Quiero recalcar nomás que en realidad la comunicación se da con integrantes de las ligas agrarias, ¿verdad? Pero no es, digamos, una alianza de organizaciones, ¿verdad? O sea, si yo me asocio a una organización que quiere derrocar al gobierno y yo soy cerrista, no es que Cerro Porteño está, ¿verdad? Sino que está un cerrista, ¿verdad? En ese sentido había gente en las ligas agrarias, pero no era como organización en su conjunto, ¿verdad? Pero como decía Claudio, el gobierno que le tenía ganas de destruir a las ligas y a toda la organización campesina en general, aprovecha Claro. como una excusa, y no solamente a las organizaciones campesinas, sino también a las estudiantiles, porque esto se va a aprovechar después para reprimir al movimiento independiente, que era también una gran nucleación universitaria en su momento, ¿verdad? Entonces se va a usar como una excusa para hacer una represión que excede a los propios límites de la OPM, ¿verdad? Y antes de que siga con este paso a paso, Claudio, eh, pequeñísima, breve reflexión nomás. ¿Cómo hay que decir que la peor parte de toda esta tragedia se la llevaron los campesinos? Que por supuesto también en la ciudad hay gente que pagó muy caro hasta con su vida, pero es como que el gobierno, ahora no sé cómo expresar esto, pero el gobierno como que cuidaba un poquito más las formas, Sí. cuando se trataba de la capital, ¿verdad? No quería escenas así muy dantescas o muy escandalosas en las calles si fuese posible. Entonces la represión se trataba de contener o esconder un poco más. En cambio, en el campo hay testimonios de hombres que fueron degollados frente a su familia, ¿verdad? Abuso de menores. Claro, o sea, era muy pública la represión sin ningún tipo de límite, ¿verdad? Eh, y justamente vos decías Martín Rolón, ¿verdad? Uno de los primeros en ser atacado por la policía. Martín Rolón era dirigente campesino, ¿verdad? Constantino Coronel también, que estaba con su hijo, también campesinos. Constantino Coronel vive hasta hoy. Entonces, justamente fueron muy golpeados las organizaciones campesinas, y también muy en particular en Misiones, donde hasta ahora se recuerda mucho, ¿verdad? Sí. El caso. Solamente esa precisión, Sí, Claudio. y para complementar, de hecho el ensañamiento era más brutal hacia el campesino, porque el brazo represor veía al campesino como una persona sin formación, hacia quien no había una razón de tener ningún tipo de compasión. O sea, fue durísimo el trato, y lo que a mí más tristeza me da es la cantidad de abuso infantil que hay. En base a los testimonios, vamos a ver menores
que quedan desamparados a consecuencia del apresamiento y muerte en varios casos de sus padres, que terminan siendo llevados a trabajar como empleados domésticos y bueno, son víctimas incluso de abuso sexual. Quiero ir un poco a un punto primeramente. La Pascua Dolorosa no fue algo de una jornada, no fue algo de un domingo de Pascua de redada, fue fue un conjunto de represiones sistemáticas que se hacen en todo el departamento de Misiones, donde van a tener como epicentro el lugar Abrancue, que vamos a mostrar después en la foto, y prácticamente va a durar algo así como incluso un año. En un momento dado en Abrancue van a haber 600 presos y ya van a ser tantos que, bueno, van a ser traídos a Asunción y van a terminar muchos de ellos en emboscada. La cantidad de apresamientos fue brutal, más o menos 600, y víctimas, pero podemos hablar que superan los 1500. ¿Por qué tantas víctimas? Porque si yo le estoy apresando a un campesino cabeza de familia, le estoy dejando desamparada a toda su familia, y también se suman como víctimas esas familias. También son víctimas de torturas psicológicas cada integrante de esa familia cuyo padre fue descabezado prácticamente. Bueno, los protagonistas. Alfredo Stroessner, el principal protagonista de las masacres que se dan en torno a la Pascua Dolorosa. Y hay un punto importante, porque muchas veces en el marco un poco del desentendimiento se dice, no, eso fue obra de la oficialidad stronista, muchas veces Stroessner no sabía, pero hay testimonios, yo pongo en la presentación incluso en negrita. Stroessner llamaba todos los días a las 6 de la mañana al general Eduardo Sánchez, superior de Villa Marecos en la tercera división de infantería, para conocer los avances de la investigación. Yo, en cumplimiento de la orden de mi comandante, iba a traer los informes para el presidente de la República. Esto incluso el propio Sánchez, que era uno de los jefes, lo menciona. O sea, él estaba en pleno conocimiento, no solamente semanal o ni mensual, diariamente sabía lo que pasaba y llamaba temprano para saber sobre las novedades de ese sistema represivo al que llamamos Pascua Dolorosa. El otro protagonista era Pastor Coronel. Pastor Coronel no podía abandonar investigaciones de delitos. O sea, tuvo varios procesos en torno a la dictadura. Él sí tuvo procesos, él sí fue apresado. Lastimosamente, no como debió ser, fallece en el año 2000. Teniendo en cuenta que él tenía que estar en investigaciones de delitos, él era muy celoso de su jefatura, le designa a este otro personaje para ir a San Juan Misiones y hacer el trabajo sucio. Camilo Almada Morel, alias Saprissa. Saprissa tuvo 22 procesos en torno a estas torturas. Él va a estar en muchas represiones, pero prácticamente donde más envuelto estuvo fue en la Pascua Dolorosa. Él falleció el año pasado en un hospital luego de una enfermedad por la que atraviesa. Hay un punto también. Él es el que desde Abrancue se encarga de dirigir todas las detenciones. El principal líder y el que pasaba los informes al alto mando era Saprissa. Quiero leer un poco rápidamente lo que dice esta diapositiva. La población entera de San Juan Bautista estaba sumergida de lleno en el miedo. Los niños cuyos padres fueron encarcelados quedaron vagando por las compañías de los mismos alcaldes y tomaron las propiedades y todo objeto que les apetecía. La impunidad de los agentes estatales era tal, según una versión difundida por el hoy Monseñor Emérito Mario Melanio Medina. Saprissa, cruzando raudamente una tarde de la ciudad, atropelló y mató a una criatura de 6 años que estaba sentado a la vera del camino. Nadie se atrevió a reclamar. O sea, había un control pleno de los diferentes pueblos del departamento de Misiones, empezando por la capital, y la gente permanecía en un silencio contundente por el miedo que existía. De ahí que este episodio en donde
cuando manejaba raudamente su vehículo le termina atropellando a un niño, ni siquiera fue mencionado ni comentado por nadie. Este es otro de los personajes, Lucilo Benítez, alias Curupiré. Según las fuentes, Curupiré era el encargado en investigaciones de delitos de dirigir la famosa piletita. Él era encargado de sumergirle a la gente hasta que termine delatando lo que ellos querían que delaten. Él también estuvo presente en estos episodios inicialmente de la Pascua Dolorosa. Él también tuvo un proceso judicial, actualmente no está preso y bueno, estará por allí libre e impune. Juan Aniceto Martínez fue condenado a 25 años por la muerte de Mario Sher en 1992. Fue uno de los que sí llevó un proceso y una condena. Mandioró también es otro de los personajes. Tengo un tío abuelo de San Juan Misiones que menciona que Mandioró, escuchar nomás, luego ya le daba miedo a la gente por las apariciones que podía tener. Él fue alcalde de las localidades de San Ignacio, Santa Rosa y Santa María. Fue parte de esa gente que al caer Alfredo Stroessner se pasó una corta temporada en prisión, pero que al cabo de un cierto tiempo es liberada. Lo que pasa es que, como para mostrar un poco un proceso de investigación hacia los torturadores, se los manda en cana, pero al poco tiempo se lo termina liberando. Él fallece en el año 2007. Este lugar es una fotografía del diario ABC Color de Abrancue. Abrancue es el sitio, como dije anteriormente, epicentro de las torturas que se hacen en el marco de los episodios de la Pascua Dolorosa. Hoy es un sitio abandonado que está en propiedad del Ministerio del Interior. Sería pero espectacular que algún día el gobierno se empodere de este sitio y haga un museo, al igual que el Museo de la Memoria, en donde la gente pueda recordar y pueda visitar estos episodios. Se lo llama Abrancue porque anteriormente pertenecía a un señor de nombre Abraham, de quien justamente termina siendo expropiado ilegalmente de su propiedad y la policía lo usa como centro de reclusión. Fue también una cárcel. Hasta el año 2004-2005 era la cárcel de San Juan Bautista Misiones. Después termina mudándose a una cárcel modelo que está entre San Juan Misiones y San Ignacio y termina queriéndose usar como museo del sitio, pero lastimosamente hasta hoy se encuentra abandonado. Esta fotografía de acá es parte un poco de los reportes que están en el libro que mencionó Enrique, es mi informe, que eran los reportes que Saprissa mandaba periódicamente al alto mando. Y acá justamente a Pastor Coronel y a Alfredo Stroessner, acá un poco podemos ver cómo se movían en esas redadas sistemáticas, buscando un poco los integrantes de las ligas agrarias. Ramón Pintos salió el lunes 3 de mayo del 76 pasado por la noche del Cahuishua y llegó hasta un almacén a comprar picadillos y galletas. Al abandonar el lugar, el dueño del almacén hizo la denuncia de su presencia al alcalde de la compañía. O sea, vemos cómo los integrantes de las ligas agrarias, temerosos de terminar presos, corrían despavoridos a los bosques y permanecían ocultos allí, hasta que, como consecuencia del hambre, terminaban recurriendo a algún almacén, hasta alguna despensa, y bueno, allí se los delataba y se los apresaba. De las detenciones realizadas en Zapatero Cue, Potrero Alto y Fátima, se han secuestrado documentos tales como Tatá Pirirí, libritos de Fidel Castro, Che Guevara, fichas y relevamientos efectuados en las compañías mencionadas. Muchas veces también se habla de que los famosos ejemplares de libros del Che Guevara y de Fidel Castro, incluso muchas veces la policía misma depositaba al hacer el allanamiento como para que encontrar motivos para acusar de insurgencia a esos integrantes de las ligas agrarias. La madre de Melchor y Santiago Rolón se encuentra detenida de la delegación de gobierno. Se lo detuvo con los dos hijos, uno de nombre Albino Rolón y otro Librada Rolón, o sea, 13 y 12 años.
Acá muchísimos niños van a terminar siendo afectados, como dije anteriormente, teniendo en cuenta que sus padres son apresados y ellos terminan en una situación de abandono. Último, la operación rastrillaje Cahuil y Chubá se inició a las 6 del día de hoy con participación de efectivos de la tercera división y miren acá, y un helicóptero, como asimismo la participación plena de los efectivos de la delegación del gobierno, provista para 3 días. O sea, el hecho de que mencione que había helicópteros nomás nos da la pauta de que había fuertes incursiones en torno al departamento de Misiones. Este es el ejemplar de Tatapiquirí que menciona Enrique, que la organización usa como medio de comunicación. Y acá justamente vemos que tiene un fusil detrás, o sea, colgado, el hombre, y la señora tiene también otro fusil con sus implementos, con la leña, su olla y demás. O sea, eh, ver esto en manos de un ciudadano durante ese periodo implicaba una estadía pero durísima en el Departamento de Investigaciones de Delitos. ¿Algo para agregar, Enrique? Antes de ir un poquito a algunos testimonios. Sí, mira, una anécdota que hay de esos días es que, no sé si, creo que fue en la casa de Mario Sherpro, ¿no? O en otra casa de otro miembro, creo que fue en la suya, si mal no recuerdo. Pero lo importante es que la policía encuentra un ejemplar de El Rojo y el Negro, Ujú. clásico literario francés, que tiene que ver sobre la Francia en el periodo luego de la derrota de Napoleón. Ok. Pero decía el rojo. Ujú. Entonces la policía al ver el rojo automáticamente pensó esto es algo bolche Ujú. y confisca el libro como una evidencia. O sea, imagínate si cualquier libro clásico francés por tener la palabra rojo ya le llamaba la atención a la policía. Imagínate tener un tatapiriri en tu... Totalmente. Bueno, en el marco de esos rastrillajes, una de las víctimas más terribles, o sea, una de las víctimas cuyo relato de aprehensión y muerte es la de Silvano Ortellado. Silvano Ortellado tenía una familia, más o menos 4 o 5 integrantes, y su esposa cuenta cómo vivió ese proceso. Fue rodeado por un grupo de policías fuertemente armados al mando del comisario de la zona, Ernesto Segovia, quienes tras una intensa balacera obligaron a sus ocupantes a abandonar el rancho. Siendo alcanzado por proyectiles, Silvano fue llevado a rastras 40 metros del lugar donde lo ataron a un árbol y lo torturaron frente a sus familiares. Luego fue ejecutado con un tiro de gracia en la nuca. Aquel miércoles santo, o sea, por el día de ayer más o menos, su esposa habla de que tuvo unas conversaciones con Silvano Ortellado y él le dice, ¿por qué me voy a esconder yo? Le respondió, no hice nada malo, no tengo por qué esconderme. Mis 6 hijos estaban adentro y las balas atravesaron toda la pared. Después salió Silvano, como un animal le jugaron, su sangre por todos lados, la huella de sus dedos quedaron por el timbó que está en la plaza. Un Viernes Santo le enterró, o sea, le llaman Pascua Dolorosa, pero por los testimonios, esa Semana Santa en realidad empieza la tragedia, ¿verdad? Eh, Particularmente yo creo que el de Silvano Ortellado es uno de los relatos un poco más impactantes. Y acá estos testimonios que me fui extrayendo un poco directamente de los informes de Comisión Verdad y Justicia. Saprissa, oficial Jiménez Mandioró, Santa Cruz, él está en Curuguatí ahora. Les torturaron a muchos, les hacían formar a la gente bajo el sol para que se hacen ahí. Les apagaba cigarrillo por la cara. Esto menciona Benigno Almada. O sea, vamos a notar un poco dificultades en el relato porque son personas que hablaban sola, en gran parte el idioma eh, de todo tiempo era el guaraní, por ende, en base a sus testimonios se copian tal cual. Eh,
justamente el tema de apagar el cigarrillo por la víctima era también un procedimiento muy común. De hecho, hace rato cuando hablamos de Arzamendia se había hablado de que tenía quemaduras por el cuerpo. Bueno, la apagada de cigarrillo en el cuerpo era parte de ese sistema de torturas. Y otra cuestión muy importante también que hay que tener en cuenta, el hacinamiento en el que se encontraban esos presos en Abrancue era terrible. Si vemos a Abrancue, no era, el día que tengamos la oportunidad de visitar y de conocer, vamos a ver, no era una cárcel muy grande y muy espaciosa. El nivel de hacinamiento era terrible. La gente no podía acostarse porque tenías a otro compañero pegado a tu lado. En el mejor de los casos te sentabas. La incomodidad que pasaba la gente, los sufrimientos como consecuencia de la falta de sistema sanitario en todo ese tiempo fue terrible. Entre paréntesis, es algo que pasaba en otros centros de detención, ¿verdad? En Claro, emboscada, en la guardia de seguridad que le llamaban a lo que hoy sería la agrupación especializada, y otros lugares, ¿verdad? O sea, el propio confinamiento en la celda ya era una forma de tortura, porque exactamente. era muy fuerte, ¿verdad? Un comentario nomás sobre Camilo Almada, alias Saprissa, ¿verdad? Me comentó un testigo de los hechos, ¿verdad? Que miembro de la organización que sobrevivió a la tragedia, que entiendo ahora nos está escuchando también, me comentaba que Saprissa era uno de los más, eh, no me acuerdo la expresión, pero uno de los más que tenía más saña Ujú. en la tortura, ¿verdad? Porque muchos lo hacían, que era como su trabajo, ¿verdad? Pero él parecía como que lo disfrutaba y era como que refinado, tenía un ritual, despacito se sacaba su anillo, ¿verdad? Era como que muy macabro como lo hacía, parecía que disfrutaba realmente de lo que hacía. Un punto muy importante allí que mencionas, Enrique. Em, Algunos de los testimonios de las torturas en la dictadura hablan de que en investigaciones de delitos, y estoy hablando en general, de repente un policía estaba torturándole a la víctima y sonaba el teléfono. Tu señora oficial, y se iba y hablaba con una voz, no, 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 ya voy a llegar un poco más tarde hoy. Ay, ¿qué pasó con fulanita, nuestra hija? Ay, pasame, le voy a hablar. ¿Cómo estás, mi hija? ¿Qué tal te fue en el colegio hoy? O sea, imagínate un poco la doble cara, un torturador que estaba pero por asesinar a alguien dentro de investigaciones de delito, pero que salía de allí y era un padre ejemplar, esposo ejemplar que estaba dentro de una familia, o sea, Un día más en la oficina. exactamente, o sea, a mí me da muchísimo pirí ese nivel de perversidad. Y lo que me demuestra es que el nivel de impunidad que existe nos puede perfectamente hacer hoy compartir con un ex torturador tal vez y nunca lo vamos a saber porque quedó impune y ya hoy está completamente oculto dentro de ese sistema de impunidad, ¿verdad? Es así. Hubo una vez, por ejemplo, con un torturador, cuando Nicanor Duarte Fruto estaba como presidente, llega como director de migraciones un señor de apellido Alvarenga, un comisario. Y justamente uno de los que se planta y empieza a enviar notas a la presidencia y con él muchísimas de sus víctimas es Carlos Brañas. Y prácticamente estuvo una semana en el cargo de director de migraciones porque al cabo de poco tiempo lo destituyeron. O sea, fue un escándalo fuertísimo de ese periodo porque nada más y nada menos que un torturador de investigaciones de delitos iba, o sea, asumió como director de migraciones, ¿verdad? O sea, al punto al cual se llega con esa impunidad de que muchos ocuparon cargos importantes en la era democrática, ¿verdad? Y pasaron varias cosas así. Había uno que en otro gobierno también fue condecorado. Y no fue Saprissa, sino el otro, Lucilo, Ujú. que si no me está traicionando la memoria, estuvo en un acto en la Universidad Católica hace algunos años Ok. y estaba presente Guillermina Kronikov Ujú. con su actual marido Raúl Montedomec, que en su momento también fue parte de la organización de la OPM, y le escracharon al señor. Porque Ok. un torturador estaba en el mismo salón que ellos, en un acto como jugaban por su casa, ¿verdad? Ujú. Y obviamente había que señalar, este señor era un torturador, ¿verdad? O sea,
esa impunidad ha dado lugar a que se produzcan escenas como esa. Eh, lo que vamos a la tortura psicológica, a mí no es que este es otro testimonio, a mí no es que me torturaron demasiado, pero psicológicamente sí nos torturaron con amenazas de muerte y eso. No, ustedes van a morir todos nomás luego, no se preocupen. No se preocupen tanto, ustedes ya están en su salsa, comunistas, así nos tenían, olvídense de su familia. O sea, cuando hablamos de tortura no solamente estamos hablando de castigos físicos, sino estamos hablando también de torturas psicológicas. Y de hecho las víctimas de torturas hablan de que la tortura psicológica era peor que la física, porque en la tortura psicológica te decían, esta noche vamos a visitar tu casa y vamos a agarrarle a tu hija y le vamos a traer con nosotros, y eso le hacía padecer unos tormentos pero terribles a la víctima. O incluso como hacían con Almá, con Martín Almá, que le llamaban a su señora y le atormentaban, le decían tu esposo está sufriendo, está, y con eso también le hacían llevar más padecimientos a Martín Almá. Finalmente su esposa terminó teniendo un paro cardíaco como consecuencia de tanto hostigamiento psicológico. O sea, no hay que minimizar la tortura psicológica, que incluso muchos dicen que era peor que la física, ¿verdad? Y te dura más tiempo, ¿verdad? O sea, sin minimizar la física, que también ahora ha sido terrible, en el tiempo te dura más la psicológica. O sea, hay gente, por ejemplo, que ya muchos años después de pasada la tortura física, Ujú. lo que le quedaba es que he sabido que ponían música muy fuerte en el momento de las torturas. Sí. Y después, casualmente, muchos años después, escuchaban la música que escucharon cuando estaban en el lugar de tortura. Ujú. Y eso le genera así una ansiedad, ¿verdad? Es un muy mal pasar, ¿verdad? O sea, como lo psicológico no es para minimizar porque te dura mucho más tiempo, te puede durar toda la vida. Bueno, quiero mostrar estos últimos testimonios. De toda nuestra familia solo quedaron mamá, papá y un hermanito menor. El último, los demás caímos todos como animales, nos tuvieron sin muda, de ropa, nada. Esto dice, da el nombre inclusive Praxe de Benítez Páez. A mí, otro de los testimonios, a mí me daban el poroto cocinado que se levantaban todos esos gusanitos y eso me ponían todito a mí, pero yo comía con gusto porque le decía, ofrezco esto por los pobres que no tienen que comer, y comía con gusto. Eso le daba rabia y un policía venía y me pisoteaba mi pie dolorido por la tortura. Esto ya dentro de gente que estaba presa en Abrancue. Después nos metieron en el calabozo y ahí al meternos ya estábamos entre 18, todos hacinados. En el piso nomás pasábamos insomnio, no había nada favorable para nosotros. O sea, en un calabozo entre 18 personas el nivel de hacinamiento es terrible. Pusieron en mi dedo grande y en el chico, hicieron trabajar una máquina, hasta ahí te acordás. Después te tiran en el suelo y te quedas inconsciente. Y si estás vivo, vienen y te llevan a otro lado a las patadas. Porque esa era la sala de torturas y nosotros estábamos en Abrancue. Y de ahí después empezaban a llevarnos uno a uno a la sala de tortura. Este testimonio aparentemente de alguien que pasó por picanas eléctricas. Bueno, me encerraba en mi casa por la muerte de mi marido, pero luego me di cuenta de que tenía 3 hijos pequeños que tenía que criar y necesitaba una ayuda. Esto ya va más al lado de las mujeres que quedan desamparadas en su familia cuando sus maridos son apresados y son llevados en Abrancue, luego pasan a emboscada. Si participaba en las ligas agrarias en aquel tiempo, una organización campesina, y yo era una de las Pitibojara, maestra de la escuelita campesina, con 78 alumnos. Yo manejaba la educación de los niños. O sea, acá vemos la pauta de que las ligas agrarias lo que buscaban eran una mejor organización de ese grupo campesino, donde incluso con fines educativos se reclutaban maestras y se veía la forma de encaminar mejor la educación ante la ausencia del gobierno. Con un énfasis cristiano, digamos, ¿verdad? Pero siempre como que buscando el perfil más social de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que también es algo que como que entró en boga en ese tiempo, Sí. después del Concilio Vaticano II y demás, ¿verdad? Esa es la doctrina social de la Iglesia.
Y bueno, era un poco lo que también se quería replicar, ¿verdad? Hago un brevísimo paréntesis nomás, Claudio, Sí. para comentarles. Carlos Fonclara fue un miembro de la OPM en su momento, estuvo en una emboscada, testigo de primera mano de todos estos hechos, a quien también yo tengo el gusto y privilegio de poder llamar tío, ¿verdad? Así que mi tío Carlitos nos manda un mensaje que por un lado nos sugiere como un futuro tema hablar específicamente de las ligas agrarias, que es un tema como que está eh, muy enterrado, ¿verdad? Me parece muy pertinente, algo que deberíamos hacer más adelante. Y nos comenta sobre esto de los torturadores que después quedaron en la impunidad, fueron condecorados. Nos dice, Torres fue condecorado por De Vargas y Fausto Fleita fue designado director del colegio de policía durante el gobierno de González Maqui. Armé tal quilombo que lo destituyeron ese mismo día. A partir de ahí me asaltaron 3 veces mi panadería, nos cuenta, ¿verdad? O sea, vemos como hay no uno o dos, sino que varios nombres que van surgiendo de gente que pasó después el resto de la vida como si fuera que no hizo absolutamente nada, cuando en realidad torturaron visceralmente a nuestros conciudadanos, ¿verdad? O sea, que es algo que mucha gente también reclamó hace poco. Habrán visto, o por lo menos habrán enterado, de la película Argentina 1985, ¿verdad? Que generó mucho revuelo, hasta amagó un Oscar, pero no llegó. Y la gente decía, acá en Paraguay el comentario era porque nosotros no tuvimos eso, ¿verdad? Y nosotros como que tuvimos unas pequeñas pruebas nomás, como por ejemplo lo de que vos comentabas, lo de... Lo de Saprissa, lo de Currupité, que tuvieron breves procesos. Sí, y lo más emblemático quizás lo de Pastor Coronel, ¿verdad? Pero muy incompleto, o sea, no solamente vemos que no tuvimos, o sea, que hubo impunidad, no hubo los juicios que se tendrían que haber dado, sino que además se premió incluso en democracia a varios de los torturadores, ¿verdad? Así que un poco subrayar eso. Continuamos. Lo que hacen es, te meten en la pieza oscura y tienen una pistola ahí y te amenaza con la pistola pegando por la mesa y que te va a matar al instante que tenés que contar todas las cosas. O sea, esto parte también de la tortura psicológica. Tenía 8 años. Recuerdo que un día como a las 11 de la mañana aproximadamente, cuando mi papá estaba cerrando, cortando la madera, llegó el comisario. En esa época era Mandioró, Tomás Salina. Le dieron una patada, lo ataron y lo alzaron a una camioneta y le trajeron al pueblo. De eso es lo que me acuerdo, pero nada más. Después no sé lo que habrá pasado, pero la forma en que se lo alzó es lo que a mí me impactó. Le agarraron y le tiraron en la camioneta. Eso es lo que no se me borra luego de la mente. Vamos un poco a una parte sensible cuando tocamos lo que eran los abusos sexuales a aquellos niños que quedaron desamparados como consecuencia del abandono de sus padres. Cuando me quitaron la campera me vuelven a tirar al suelo y allí abusan de mí entre 4. No sé quiénes estaban con él, me juegan todo mientras yo pedía auxilio. Luego no sé por qué me quedé inconsciente en ese momento. Luego le encuentro a mi hermanita, estaba llorando a mi lado. Estos testimonios cuentan una persona que tenía 14 años en ese entonces. Yo no me di cuenta después de que nosotros hayamos salido en libertad. Mi hermana contó que a ella se la violó. Tenía 11 años. Es la parte un poco más impactante por el hecho de que se trataban de menores de edad que terminan siendo víctimas de la perversión de ese sistema de torturas. Y es también un crimen del cual hay un subregistro, porque hay crímenes que se cuentan sin problemas. O sea, te asaltaron y te robaron tu celular, y vos puedes contar sin problemas. Sabes que me asaltaron y me robaron mi Claro. celular, pero los abusos sexuales, como tiene un componente psicológico muy fuerte y también un estigma social, o sea, es como que hay una vergüenza que se traslada a la víctima. Entonces muchas veces la víctima no cuenta. Ahora, o sea, acá tenemos testimonios de mujeres que sí contaron. Pero que Pero otra vez dan solamente sus iniciales por el hecho de, como vos mencionás, ahí ahí está. ¿Y cuántas pasaron por esa situación y no contaron? directamente. Dio la orden para que los soldados entren en donde yo estaba y les dije yo a los soldados que tenía una enfermedad grave y contagiosa. Mediante eso no me violaron,
Pero esa noche entró un soldado y a la fuerza me hizo las cosas. Me violó, me dio otro lugar para irme en donde había cama y había sido debajo de la cama. Ya me estaba esperando un hombre. No sé si era soldado, seguro que mandaba más. No creo que sea soldado. Después de 5 días me soltaron. Otra persona que contaba con 14 años. Perdón. En abril comenzó, salimos todos de la escuela, no teníamos qué comer, no teníamos ropa, nos enfermamos todos y a nuestro hermanito ya se enfermó grave y no podíamos ni llevarle al doctor. Y nuestro hermanito cada mañana decía mamá, le tratábamos de dar de comer y él pedía por mamá nomás, hasta que se murió en diciembre, tenía 2 años. Primero fue la Pascua Dolorosa en abril, pero en diciembre fue peor para nosotros porque se murió nuestro hermanito y ya estábamos todos enfermos. Nosotros siempre hacíamos reuniones, practicábamos la Biblia, sacábamos conclusiones de ahí y bueno, nos organizábamos en un buen día en catecismo, siempre teníamos muchos niños. Un día pensamos entre la juventud que podríamos hacer como teníamos muchos chicos tipo escuela campesina. La policía entró a ver qué estábamos haciendo y empezó a tirar todos los papeles de la mesa. Uno dijo para que se queme todo y ahí nomás me dijo que yo le iba a acompañar y los niños quedaron todos allí llorando. Yo me fui y ellos se quedaron todos. O sea, esto nos muestra un poco la organización de las ligas agrarias y sus finalidades, que a lo que llegaban más que a analizar libros de tinte comunista era analizar la Biblia. Claro, se reprimió el catecismo. Totalmente. Bueno, ya de manera de ir cerrando, este es un cuadro de un pintor de apellido Barret que trata de reflejar lo que fue la Pascua Dolorosa en una pintura bastante cargada. Me parece muy representativa porque muestra cómo, acá podemos ver lo que es Abrancue y en su entorno cómo se expande ese brazo represor, cómo en algunos lugares vemos a niños tratando de aprender sobre el Paraguay en un mapa didáctico, pero ya le cae la policía represora. Eh, Vemos disparos de aquí para allá. Es un cuadro para mí fantástico que representa un poco lo que se vivieron durante esos episodios de represión dentro de lo que es la Pascua Dolorosa. Bueno, un poquito sobre las fuentes y la idea es más que nada era mostrar en esta una hora un poquito más, parte de lo que fue este proceso sistemático de represiones que arranca con la caída de la OPM y que durará más o menos hasta 1977, perdón, que incluso se expande hasta diciembre y se va a vivir durante muchísimo tiempo sus secuelas, ¿verdad? Enrique, ¿algo para agregar o redondear? Bueno, queda mucho más, ¿verdad? Pero en honor a la hora vamos a ir cerrando el... Pero también hay muchas otras cosas que pasaron por fuera de esto, ¿verdad? Otro gran episodio es la diáspora de exiliados, ¿verdad? Porque nosotros nos enfocamos mucho en, claro, la tortura, los Ujú. asesinatos, los abusos que hubo en esos días. Pero esto también produjo una gran escape de gente que fue al exilio. Venezuela, México, las islas eh, más o menos democráticas que quedaban en la región en la época, ¿verdad? Um, También, sobre todo, me parece esto una reflexión más personal, ¿verdad? Me parece importante también cómo esto es un testimonio de cómo la sociedad paraguaya en alguna medida resistió la tiranía, ¿verdad? ¿Cómo se llama la organización? Esta organización en época de la Alemania nazi. Eh, de- Se me fue el nombre ahora, esta mujer joven que fue guillotinada por los nazis, ¿verdad? Que eran también universitarios y en un momento ellos decían que era importante, ¿verdad? Que se sepa también que no todos los alemanes son nazis, ¿verdad? O sea, hay alemanes que dieron su vida combatiendo al régimen nazi, ¿verdad? En ese sentido me parece un testimonio importante
el de este caso y el de otros, de que hubo paraguayos que se jugaron literalmente la vida por sus convicciones en contra de la dictadura, ¿verdad? Y ahí se pueden hacer todo tipo de análisis y reflexiones, ¿verdad? Se puede estar de acuerdo o no con muchas cosas que se pensaban en el momento. O sea, de hecho, si voy a hablar con muchos ex OPM hoy en día, 47 años después, ellos mismos van a pensar muchas cosas distintas con respecto a lo que pensaban sus versiones de 21 años, 25 años, porque recordemos eso también, ¿verdad? Así como solemos recordar en mayo que la mayoría de los próceres eran muy jovencitos, la mayoría de los protagonistas de esta historia eran muy jovencitos también, ¿verdad? Era gente que hace unos añitos nomás terminó el colegio, gente que estaba en la universidad, en su gran mayoría estaban ahí en sus 20, quizás 30, ¿verdad? Eh, o sea, quizás haya una disparidad de opiniones con respecto a lo que ellos mismos hicieron tantos años atrás, ¿verdad? Pero sí rescatar un poco la osadía de plantarse ante la dictadura más larga de Sudamérica, ¿verdad? Que es un tema que, bueno, tiene muchas más ramificaciones que estaremos desglosando y tratando en otras actividades a las que, por supuesto, les invitamos y esperamos su acompañamiento. Bueno, de mi parte también, bueno, para mí eh, una de las principales precariedades que deja la dictadura es la pésima política de reforma agraria. No solamente se dejó abandonado al campesino a su suerte, sino que se lo reprimió y se lo persiguió hasta matarlo, como vimos en estos casos. Ese desamparo de todo ese tiempo va a terminar colapsando en esta era democrática. Hoy vemos que uno de los principales desafíos que tienen los gobiernos y que no pueden completar es la cuestión agraria. No se puede dar una reforma agraria consolidada y en gran parte la responsabilidad para mí particularmente es de la dictadura porque ya de antemano se fue aplazando y reprimió brutalmente a este sector. Bueno, como dijo Enrique, muchísimas gracias a los diferentes compañeros que se adhirieron en vivo. De todas formas, esto queda dentro de lo que es la fanpage y después lo compartimos a la página de YouTube para que puedas quedar como un legado y bueno, cualquier otro investigador pueda recurrir un poco a este video. Así que muchas gracias Nider, muchas gracias Enrique y a los compañeros de la Asociación Cultural Mandona. Hasta la próxima.